Hola hermano, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro programa más de Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Estamos aquí en vivo en los estudios de FETV, el canal de la misericordia. Y adelantamos desde ahora que los que deseen hacer sus aportes, preguntas, comentarios, pueden hacerlo al teléfono ya por todos ustedes conocido, al 375-2100. 375-2100 para que puedan compartir con nosotros o también hacer su reporte de sintonía. Dicho esto, continuamos con el comentario del Catecismo de la Iglesia Católica. Como ustedes saben, ya pasamos una etapa y entramos en la parte del credo que habla de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de entrar en materia, vamos como siempre, como es nuestra costumbre, a recordar lo importante que es apoyar a nuestro canal FETV. Recuerde, FETV requiere cada uno de nosotros para que pueda seguir adelante con su obra de evangelización. ¿Cómo podemos apoyar a FETV? Bueno, primero, obviamente, viendo la programación y nutriéndonos de ella, y también invitando a otras personas que se aprovechen de esta bella programación. En segundo lugar, importante, la oración. Nunca habremos dado suficiente importancia a la oración personal y comunitaria. Siempre tenemos un déficit en ese aspecto. No oramos lo suficiente. Así que no está de más siempre recordar orar por nosotros mismos, por nuestra familia, nuestro país, la iglesia y por esta obra FETV para que el Señor bendiga lo que estamos haciendo. Finalmente, recordemos que este canal requiere de el apoyo de cada uno de ustedes, que usted puede hacerlo de dos maneras, brindando su apoyo directo a través de su trabajo, esfuerzo, experiencia en un voluntariado, o también podría hacerlo dando un apoyo material. Recuerde que el evangelio es gratis, pero la evangelización tiene sus costos y por ello pedimos permanentemente su apoyo para que FETV pueda solventar los gastos de energía eléctrica, los servicios públicos en general y también efectivamente el mantenimiento, el salario de los que trabajan acá y permiten que nosotros podamos llegar a sus pantallas. Así que, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, ya saben, tenemos 3 bancos a los que usted puede contribuir a las cuentas de Fundación para la Educación en Televisión. Ahí lo dice, Fundación para la Educación en Televisión, que las siglas son FETV. Tenemos el Global Bank, el Banco General y también tenemos el Banco Nacional, que tiene sucursales a nivel nacional. Estos 3 bancos usted puede hacer sus donaciones a través de banca en línea o ir personalmente. También puede donar a través de las tarjetas ya conocidas, Clave, Visa o Mastercard. Finalmente también le recordamos que puede usar la aplicación que de hecho antes de iniciar el programa teníamos ya un anuncio que es Yapi, la aplicación del Banco General. Si usted tiene cuenta en el Banco General, usted puede instalar en su celular esta aplicación Yapi y puede a través de ella donar a nuestro canal. Recuerde, no es un número de celular, sino que es en el directorio buscar nuestra sigla que es FETV, FETV 05, FETV 05, y ahí aparecerá la opción y usted puede donar lo que usted desee. Ya lo que tenemos Yapi, sabemos usarlo, simplemente vamos y adelantamos el proceso. Y como yo siempre he dicho, lo importante, hermano, no es el tamaño de la donación. Hay gente, usted no se imagina cuántas personas se privan de hacer una donación porque la vergüenza o piensa que no es suficiente. Y muchos piensan así y de esa manera no contribuimos a esta obra tan maravillosa. Si usted quiere donar, para hablar claramente, $1, dona $1. Eso es lo que usted puede hacer y eso es lo que su corazón dice, hágalo de esa manera y no se preocupe por lo demás. O Dios tocará el corazón de otro para que dé $1 y muchas personas que dan $1 hacen lo suficiente para que podamos seguir adelante. Nosotros no pedimos más nada que para seguir funcionando el canal. Este canal no tiene fines de lucro, lo que queremos simple y llanamente que el canal siga al aire para que la evangelización continúe. Dicho esto, vamos a iniciar propiamente en materia, vamos a continuar con el Catecismo de la Iglesia Católica y estamos hablando específicamente, vamos a entrar en materia todo este resto del tiempo de los siguientes programas, vamos a hablar de Jesucristo y vamos a abordar cómo el Catecismo nos habla de esta realidad a la luz del credo.
Entonces, iniciamos, le pedimos al señor director que por favor nos ponga el siguiente numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, que es el numeral 512. Numeral 512 dice el Catecismo de la Iglesia Católica: respecto a la vida de Cristo, el símbolo de la fe no habla más que de los misterios de la encarnación, concepción y nacimiento, y de la Pascua, pasión, crucifixión, muerte, sepultura, descenso a los infiernos, resurrección, ascensión. No dice nada explícitamente de los misterios de la vida oculta y pública de Jesús, pero los artículos de la fe referentes a la encarnación y a la Pascua de Jesús iluminan toda la vida terrena de Cristo. Todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que fue llevado al cielo, Hechos 1 del 1 al 2. Hay que verlo a la luz de los misterios de Navidad y de Pascua. Dicho esto, efectivamente aquí tenemos algunos aspectos que quisiéramos destacar de lo que queremos compartir. Mire lo que el numeral dice, que el credo, no es que la Biblia, el credo es lo que se refiere, habla fundamentalmente de los misterios del nacimiento y los misterios de la Pascua del Señor. Y que, ¿por qué? Porque son como dos ejes centrales de los cuales ilumina todo el aspecto de la vida pública de Cristo. Cuando el Catecismo nos habla de la vida oculta, recordemos que tenemos la fuente de información directa sobre la vida de Cristo, efectivamente es el Nuevo Testamento, específicamente los Evangelios, aunque puede haber algo por aquí y allá en alguna de las cartas. Sin embargo, los Evangelios es la principal fuente. Entonces, a partir de ahí, tenemos lo siguiente. Tenemos información de la encarnación, cuando recibe el anuncio del ángel, la Virgen a nuestro Señor Jesucristo, y tenemos el proceso, digamos, de gestación, el viaje a Belén por el censo, da luz, la huida a Egipto, y después el regreso nuevamente, y se quedan en Nazaret, y finalmente vemos el último tramo, por decirlo así, de la infancia de Cristo, es cuando decimos que Jesús va con sus padres a Jerusalén y se pierde. Y entonces después rescatado, y ahí termina con una niñez de Cristo, y no tenemos más información. El Evangelio hace un salto y empieza a hablar con la predicación de Juan Bautista, ya cuando Jesús tenía aproximadamente 30 años. ¿Qué ocurrió entre aproximadamente los 13 años o 12 años y los 30, esos 18 años? ¿Qué ocurrió? Bueno, eso es lo que se llama la vida oculta de Cristo, ¿no? Y oculta no porque sea un misterio, oculta porque efectivamente no sabemos, no tenemos información, el Evangelio efectivamente no nos dice nada. Entonces, pero lo que sabemos sobre Jesús nos llega por los Evangelios. Entonces quisiera hacer dos comentarios sobre este tema, una vez aclarado la vida oculta y el aspecto de los Evangelios. En primer lugar, la vida oculta de Cristo no significa un misterio ni un momento para especular. Todo indica, tanto por los Evangelios de la infancia, por algunas referencias que tenemos en el Nuevo Testamento, que lo que se llama vida oculta no es que Jesús se estaba escondiendo, sino que no se había manifestado públicamente y tuvo una vida normal. Algunas personas, diríamos, que han querido hacer una especie de misterio oculto, incluso especulan de que Jesús hizo viajes a través del mundo y aprendió con los egipcios. Hubo una gran época, y todavía sigue, de que quieren presentar a Jesús con una especie de gnosticismo, que tuvo un conocimiento secreto y que aprendió aquí y allá mucha de la información que después transmitió, cosa totalmente falsa. Y cómo podemos nosotros inclusive ver que la Biblia refuerza ese aspecto. Sencillo, fíjese, póngase a pensar un momento que cuando Jesucristo empieza su vida pública a predicar y realiza milagros, una de las cosas que más llama la atención es que sus vecinos y parientes quedan sorprendidos. Ahora pongamos el siguiente escenario. Si Jesucristo ya de su niñez se hubiera manifestado como un niño con muchas dotes de predicación,
con mucha inteligencia o que viera aquí allá realizado algún hecho extraordinario, o por ejemplo si Jesús hubiera emprendido un viaje durante su edad adulta o su juventud, si se hubiera quedado 5 o 10 años por allá y después regresa a Nazaret, qué sorpresa hubiera sido eso. La gente dice, no hombre, si él se fue a estudiar o quién sabe qué aprendió por allá o qué artes aprendió, o desde niño se notaba que era muy elocuente, muy capaz, no era de sorprenderse. Sin embargo, lo que llama la atención efectivamente que sus parientes se sorprendían, dice, ¿de dónde viene esta sabiduría y de dónde vienen estos milagros y por qué habla de esa manera? ¿Y quién le dio esa autoridad? ¿Por qué? Porque Jesucristo durante esos años vivió en medio de ellos de una manera natural de la cual no sobresalía. Así que todas esas teorías de que Jesús en esa vida que llamamos nosotros oculta y que queremos decir que no es que es misteriosa o que es algo fuera de lo común, sino que no tenemos información, pero como dije, los evangelios ya nos da referencia de que estas teorías son totalmente absurdas. El otro aspecto importante está con respecto a la información que tenemos de la vida pública. Y si se dan cuenta, el evangelio no pretendía ni siquiera durante lo que calculamos nosotros aproximadamente 3 años de vida pública, narrar día a día lo que Jesús hizo o cómo era un día, como diríamos nosotros hoy día modernamente, cómo sería un día en la vida de Jesús. Entonces sí, efectivamente, el evangelio no presenta eso, de que se levantaba a las 5 de la mañana, iba a orar, después se iba a asear y después desayunaba, después iba a hacer tal cosa, se reunía en tal sinagoga a tal hora y después tenía el otro itinerario. No, eso no es lo que explica el evangelio, ni lo que pretende. El evangelio, si usted se da cuenta, son un conjunto fundamentalmente de acontecimientos, gestos, catequesis de Jesús que se agrupan y que procuran enseñar o transmitir a la comunidad, a la nueva comunidad, lo que él quiso enseñar, lo que se llamó comúnmente el evangelio. Eso es lo que pretende. Si usted se da cuenta, el evangelio muchas veces usa frases como en aquel día, en aquel lugar, en estos tiempos, mientras estaba por allí, no pretende ser una precisión ni una cronología, sino pretende narrar el acontecimiento. Y que ese acontecimiento, evidentemente, la primera comunidad cristiana lo guarda en la memoria como una enseñanza, como una forma. De hecho, la mayoría de los biblistas hablan de que existía una fuente común, por ejemplo, para los sinópticos, que son 3 evangelios que tienen claramente en su base una fuente común, y Juan, que fue escrito mucho después con la intención de alguna manera complementar lo que ya estaba escrito. Entonces, dicho esto, los evangelios pretenden narrar ni siquiera toda la vida pública de Jesús, sino lo que el Espíritu Santo inspiró a los evangelistas nos transmitieran como algo fundamental para aprender el evangelio. Entonces, dicho esto, no podemos nosotros coadyuvar de que a través de los evangelios tenemos una información cronológica. El otro aspecto, ya hablamos de la vida pública. Finalmente, el primer numeral nos hablaba de que es esto, toda la vida de Cristo tiene que ser vista a la luz de su nacimiento o encarnación, nacimiento, todos los acontecimientos que envuelven y la Pascua, que como resumimos nosotros, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esos 2 ejes son los que le dan sentido a toda la vida pública de Jesús, y de eso vamos a hablar más adelante. Así que vámonos al primer cambio de este programa y reiteramos el teléfono para que ya pueden ir marcando lo que deseen participar al 375-2100. Recordemos que estamos en vivo aquí en FTV. Muy hermanos, estamos de vuelta en este su programa Catequesis Viviente y está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Estamos comentando el catecismo de la Iglesia Católica. Dicho esto,
Nosotros efectivamente estamos comentando el tema sobre Jesucristo, los misterios de Cristo. Dicho esto, vamos a pedirle a nuestro señor director que nos ponga el siguiente numeral del catecismo, que es continuación de lo que hemos estado desarrollando. Estamos en el numeral 513. Dice así: la catequesis, según las circunstancias, debe presentar toda la riqueza de los misterios de Jesús. Aquí basta indicar algunos elementos comunes a todos los misterios de la vida de Cristo, para esbozar a continuación los principales misterios de la vida oculta y pública de Jesús. Bueno, esto básicamente es un itinerario de lo que vamos a realizar. Le voy a pedir al señor director que nos ponga, no va a hacer mayores comentarios, que nos ponga inmediatamente el 514, que es el que vamos a entrar en materia. Toda la vida de Cristo es un misterio, dice a partir del subtítulo, y nos dice el numeral 514. Muchas de las cosas respecto a Jesús que interesan a la curiosidad humana no figuran en el Evangelio. Casi nada se dice sobre su vida en Nazaret e incluso una gran parte de la vida pública no se narra. Juan 20:30. Lo que se ha descrito en los Evangelios lo ha sido para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Juan 20:31. Bueno, estos dos textos, ¿no? Estos dos textos son muy significativos de lo que dice la parte superior del Evangelio. Fíjense, Juan 20:30 dice que muchas cosas hizo Jesús, y creo que si se escribiera una a una, no alcanzaría el mundo para que cupieran los libros. Y entonces la justificación que aparece en el siguiente versículo, que es la cita de Juan 20:31, que aparece así en el texto, es que lo que se escribió tiene el propósito de excitar la fe. Es para que las personas crean que Cristo es el Hijo de Dios y que para que creyendo en Cristo tengan vida. Entonces, el propósito fundamental del Evangelio, como nos presenta muy bien el catecismo, no es satisfacer curiosidades humanas. No es para que nosotros nos aprendamos o tengamos satisfechas todas las instancias. Es algo así como ocurre hoy día con algunas celebridades, ¿verdad? Algunas celebridades que algunas personas se dedican a seguir y que entonces andan pendientes de cada cosa que hace esta celebridad, qué comió, cómo duerme, en qué cama duerme, a dónde viajó, qué hizo en el viaje. Y hay periodistas, y yo podría decir que toda una industria se dedica específicamente a seguir a estos personajes, ¿no? Entonces, estos personajes, efectivamente, la gente tiene esa curiosidad y diríamos que el negocio pende de eso, de que la gente tiene curiosidad de que aquella persona que sigue por alguna u otra razón, entonces sí, efectivamente quieren saber todo. Entonces, pero en el caso del Evangelio no tenemos intención de conocer. Fíjense que el mismo Jesucristo, curiosamente, analicen algo. El mismo Jesucristo no habla de sí mismo. ¿Se han puesto a pensar en eso? Jesucristo habla del Padre. Jesucristo habla de la enseñanza que Él quiere transmitir. No, pero Él no se puede decir, mira, mis gustos son estos, a mí me gustaría esto, mi comida favorita es esta, y me gustaría que las cosas fueran de esta manera. No. Casi siempre cuando Él habla de algo que Él quisiera es para que la persona se convierta, se una a Dios, o en cuanto a Dios su relación con esta persona. Pero Jesucristo no está hablando de sí mismo, y el Evangelio no versa sobre eso. No versa sobre eso, por ejemplo, sus gustos personales, si tenía amigos íntimos o no, y cómo era su relación. Por ejemplo, cuando usted ve que cuando se narra que Jesucristo va a un lugar a cenar, no narran esto. Cómo era la casa,
si eran cómodos, si la cena fue abundante o si fue escasa. No sabemos si a veces cuando dice que Jesucristo fue a cenar a un lugar, fue que le dieron agua y pan solamente. No sabemos, porque esos detalles no son relevantes, sino que es relevante lo que el Evangelio quiere transmitir, es lo que dice. Y eso siempre tenemos que buscar. El Evangelio tiene el propósito fundamental, que lo dice la misma Biblia, Juan 20:31, ¿de qué? De que nosotros primero reconozcamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, en pocas palabras, que Jesucristo es Dios. Y en segundo lugar, que nos convirtamos, que creamos y nos convirtamos. ¿Para qué? Para que cuando nos convirtamos tenemos vida en nosotros. Entonces, cada vez que nosotros leemos el Evangelio, tenemos que saber que ese es el propósito del Evangelio. Ese es el propósito. Entonces, leer el Evangelio con otros propósitos no tiene ningún sentido. Perdemos totalmente la esencia de la razón de ser de por qué se escribieron. Es para que tengamos una relación con Cristo y creamos que Él es el Hijo de Dios. Y cuando creemos en Él, nos convertimos y en Él tenemos vida, fundamentalmente. Por eso es tan importante que cuando no solo leemos el Evangelio, sino que lo comentamos, lo hagamos de esa manera. Así que el Evangelio no es la oportunidad para yo hacer disquisiciones personales, opiniones, pareceres, análisis políticos, sociológicos, psicológicos. No, para eso hay otras ponencias, hay otros momentos. Es injusto tomar la palabra de Dios para hacer eso, ¿no? Si el que quiere hacer eso, que proyecte una conferencia, llame a una conferencia y habla de todas sus opiniones políticas, deportivas, psicológicas, sus pareceres en cuanto a diferentes aspectos. Pero no, cuando se habla del Evangelio hay que centralizarlo en lo que es. Es para que las personas que te escuchan conozcan a Jesucristo y crean en Él y en Él tengan vida. En pocas palabras, tengan una unión con Dios. El otro aspecto de creer en Jesucristo también tiene una connotación importante. Cada hecho, cada gesto de Cristo tiene un propósito en el Evangelio. Entonces, cada imagen de Cristo, ¿por qué? Porque el Dios lejano, pónganse a pensar que cuando el pueblo de Israel, antes de hacer el pacto con Dios, dice que estaba en una montaña, estaba en el Horeb, y el que dijo el pueblo, le dijo a Moisés, sube tú porque tenemos miedo, no queremos ir contigo, no vaya a ser que Dios baje y muramos todos. Esa es la imagen que tenían de Dios los israelitas. Era un Dios que los quería, que los tenía como pueblo, que era bueno, pero que de cierta manera era distante en muchos aspectos. Sin embargo, ese Dios lejano, por llamarlo de alguna manera, se hace absolutamente cercano, se hace uno de nosotros igual en todo menos en el pecado. Por lo tanto, tenemos la oportunidad que Dios nos habla en un lenguaje absolutamente humano. Desde cada gesto, cada acción, cada diálogo, cada situación que nos transmite el Evangelio es Dios actuando para que nosotros aprendamos de Él. De hecho, por eso el Concilio Vaticano II decía que Jesucristo vino a nosotros para enseñarnos a nosotros, que somos seres humanos, cómo es el ser humano. Dicho de una manera poética, cómo Dios nos soñó a nosotros, cómo Dios quería que nosotros fuéramos en realidad antes del pecado. Bueno, Jesucristo es esa perfección a la que nosotros, con la ayuda de Dios, si nos unimos a Él, podemos alcanzar. Entonces Jesucristo es nuestro máximo modelo. Entonces cada circunstancia tiene que llamarnos al Cristo. Entonces ahí vemos que hay un peligro cuando leemos el Evangelio. ¿Cuál es el peligro? Bueno, ustedes saben que cuando la gente se enamora, ¿qué pasa cuando la gente se enamora? Muchos de nosotros ya que tenemos más años, sabemos cuando los jóvenes se enamoran, ¿no? Por ejemplo, como mi productor, que es un poco más joven, y él se enamora, ya yo que estoy más viejo le aconsejo, oye, ten cuidado, porque fíjate que cuando uno se enamora se obnubila la visión. Y uno ve a la persona, en la persona lo que quiere ver, pero lo que no quiere ver, no lo ve. Y ahí cuántas madres le dicen a sus hijas, oye, mira ese muchacho, sí me gusta, me encanta,
dice la muchacha, pero dice la mamá, pero cuidado, mira que tiene esto y esto. No lo ve. No lo ve. E incluso se casan con esa persona y le dicen, pero no se la ha cambiado. No, él no ha cambiado, siempre fue así, es que tú no lo veías. Entonces ahí nosotros somos capaces de tener un personaje imaginado y el personaje real. Entonces así nosotros también frente al Evangelio podemos tener a un Cristo imaginado, el Cristo pensado, el Cristo asumido por nosotros, el Cristo que me gusta. Entonces puede haber una persona que le gusta el Cristo misericordioso. Entonces, cuando leen el Evangelio, que Jesucristo le dijo a la mujer adúltera, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Qué maravilloso. Cuando narra al hijo pródigo, qué maravilloso. ¿Verdad? Pero cuando encuentra a Cristo que le dice, escribas y fariseos hipócritas, ¿quién los librará del castigo que te tiene preparado? Sepulcros blanqueados. Dice, ay, ese no es el Cristo que yo me imaginaba, tan dulce y amoroso. Cuando vemos ese mismo Cristo que le dice a una mujer pagana, no está bien darle la comida de los hijos, el pan de los hijos a los perros. Ahí está, ¿no? Ese no se parece al Cristo imaginado, al que a mí me gustaba. Entonces yo me puedo hacer, el peligro es hacerme un Cristo imaginado. Para eso está el Evangelio, para sanarnos. Tenemos que tener al Cristo total, el Cristo que aparece en el Evangelio, el que nos narra el Espíritu Santo a través de esas letras. Que hay partes que yo no entiendo, no me cuadran, no me gusta. Bueno, ahí es que yo tengo que entrar. Porque en esa medida yo tengo que ir descubriendo al verdadero Cristo, no al Cristo que a mí me gusta. Y hay mucha gente que predica al Cristo que me gusta o el Cristo que a la gente le gusta escuchar, ¿no? Hay una frase que siempre dicen, ¿no? Por ejemplo, ustedes se ponen a imaginarse a Jesucristo cuando va caminando sobre las aguas y viene San Pedro, le dice, si eres tú, camina, dame caminar sobre ti. Oye, y San Pedro se lanza y se baja del bote y empieza a caminar. Ahora yo le pregunto, ¿quién de ustedes que me está viendo ahora ha caminado sobre las aguas? Yo tampoco, pero ¿está alguno de ustedes? ¿O alguien que usted conozca ha caminado sobre las aguas alguna vez? Nunca, ¿verdad? Bueno, Pedro lo hizo. Pedro caminó sobre las aguas y caminó sobre las aguas en medio de un mar encrespado. No es un mar sereno que parecía una alfombra, es un mar encrespado. Pero ¿qué pasó con Pedro? Pedro en medio de eso se atemoriza. ¿Y qué pasó? Lo más natural, ¿no? Se atemorizó, empezó a tener miedo y empezó a hundirse. Y tuvo que gritar, Señor, sálvame. Y Jesús lo toma en la mano. ¿Y qué le dice Jesús? Bravo, uno de mis mejores discípulos, mira, vino ante mí, caminó tantos pasos, ya avanzaste, Pedro, eres un buen discípulo. No le digo, no, hombre de poca fe. Un Jesús exigente. Un Jesús que lo quiere todo. Un Jesús que dice, el que ama a padre, a madre más que a mí, no es digno de mí. Tan sencillo como eso. No hay segundas oportunidades, no hay medias tintas. Hay que amarlo totalmente a Él. Entonces, se dan cuenta, muchas veces tenemos un Cristo imaginado, amiguito, a mi gusto, formado en mi corazón, y creo que es el Cristo real. No, el Cristo real es el que está en el Evangelio. Entonces, una invitación a descubrir al Cristo real es precisamente esos pasajes que yo no entiendo, esos pasajes que me chocan, esos pasajes a los que yo no puedo asimilar. Ahí es que tengo que entrar. No tengo que rumiar los que me gustan. Los que no me gustan hay que rumiarlos, buscarlos y pedirle al Espíritu Santo del Señor, muéstrame realmente cómo tú eres. Bueno, hermanos, se nos acabó este segmento y ha sido un verdadero placer haber estado con ustedes en esta parte. Le invitamos nuevamente antes de que termine esta parte, reiterar el teléfono 375-2100, 375-2100 para los que deseen llamar para opinar. En el siguiente segmento vamos a tener un reportaje interesante de nuestro obispo, Monseñor José Ignacio Munilla. No se vaya.
Muy hermanos, estamos de vuelta en este su programa Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas en el segmento final del programa. Estamos hablando de Jesucristo y queremos en esta parte compartir con ustedes el siguiente reportaje, que es un comentario del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica que hace un obispo de España y que se llama José Ignacio Munilla. Así que vamos a escuchar a Monseñor Munilla. Número 101 del compendio del Catecismo. ¿En qué sentido toda la vida de Cristo es misterio? Toda la vida de Cristo es acontecimiento de revelación. Lo que es visible en la tierra, en la vida terrena de Jesús, conduce a un misterio invisible, sobre todo el misterio de su filiación divina. Quien me ve a mí ve al Padre, dice Juan 14:9. Asimismo, aunque la salvación nos viene plenamente con la cruz y la resurrección, la vida entera de Cristo es misterio de salvación, porque todo lo que Jesús ha hecho, dicho y sufrido tenía como fin salvar al hombre caído y restablecerlo en su vocación de Hijo de Dios. Bueno, este número 101 yo creo que tiene dos partes, dos afirmaciones que merecen la pena un poco un desarrollo diferenciado entre ellas dos. La primera es subrayar cómo Cristo es revelación del Padre y está descubriendo lo escondido de Dios. Lo invisible de Dios se ha hecho visible en Jesucristo. Y eso es tremendo, ¿eh? No sé si somos conscientes de ello, porque en el Antiguo Testamento se insistía en que el hombre no podía ver a Dios. Más aún, que aquel que viese a Dios o viese al ángel de Dios moriría. El hombre no podía ver a Dios y permanecer vivo. Bueno, pues fijaros, Dios se ha mostrado. Dios se ha hecho visible. Lo invisible de Dios se ha hecho visible en Jesucristo. Y por lo tanto la humanidad de Jesucristo tiene una importancia pues máxima para nosotros. Podemos ver, podemos tocar, podemos palpar. Trae tus manos, toca estas llagas. No seas incrédulo, sino creyente, ¿no? Dios se ha hecho visible y se ha hecho palpable. Se ha mostrado a nuestra capacidad de entender. Se ha adaptado a nuestras entendederas, como se dice, ¿no? Popularmente. Se ha adaptado a nuestra condición carnal. Se ha hecho carne por nosotros. Pero al mismo tiempo, una vez que se ha hecho visible, Él nos introduce en lo invisible de Dios. Nos introduce en un misterio que nos supera, que es la filiación divina. Participar de su filiación divina. El que ha visto a Jesucristo ha visto al Padre. En Jesucristo hemos conocido al Padre y en Él nos introducimos en ese misterio invisible de la filiación divina. La segunda parte de este punto subraya el hecho de que ese Jesucristo, ese revelador del Padre, es nuestro Salvador, nos está salvando en todo momento. Toda la vida de Jesucristo es una misión de salvación. Y es verdad que decimos que la salvación de Jesucristo especialmente acontece en su muerte y resurrección. Pero toda la vida de Jesucristo es salvadora. Permitidme una anécdota. Yo, antes de ser obispo, fui párroco en una población llamada Zumárraga, de una parroquia que se llamaba Parroquia del Salvador. Y recuerdo que en un momento determinado alguien me preguntó, ¿qué día se celebra la fiesta del Salvador? Y claro, pues no era fácil responder a esa pregunta. ¿Dónde está en el calendario la fiesta del Salvador? ¿Qué día es el Salvador? Porque es que en realidad toda la vida de Jesús es salvadora, que es lo que dice precisamente este punto 101. En todos los acontecimientos de la vida de Jesús Él nos estaba salvando. ¿Cuándo lo celebramos? ¿El Viernes Santo? ¿O lo celebramos el día de su nacimiento? Jesús salvaba cuando entregaba su vida en la cruz. Jesús salvaba en su resurrección. Jesús salvaba cuando predicaba. Jesús salvaba cuando hacía milagros. Jesús salvaba cuando dormía. Cuando el niño Jesús duerme, está salvando al mundo. Jesús salvaba cuando mamaba de los pechos de su madre. Jesús es salvador en toda su existencia. Toda la vida de Jesús es salvación para nosotros. Su vida entera es salvación. Eso significa, ¿no?, la palabra Jesús. Jesús es salvador, es el misterio
de la revelación de Dios. Si bien es cierto que en ese momento en el que se eleva sobre la cruz y entrega su vida por todos nosotros, Él nos dice, ¿no? He venido de Dios, he sido enviado por el Padre para salvaros, para rescataros, como el pastor que toma sus ovejas sobre sus hombros y retorna al redil con todos y cada uno de ellos. Y entonces, efectivamente, para continuar ya con el programa, vamos a poner en la parte final el teléfono el 375-2100 y mientras ustedes se deciden a llamar, voy a pedirle al señor director que nos ponga el último numeral que vamos a comentar el día de hoy. 375-2100. Señor director, por favor, ponga el último numeral. Estamos ahora mismo en el 515. Dice así: los evangelios fueron escritos por hombres que pertenecieron al grupo de los primeros que tuvieron fe. Marcos 1.1, Juan 21.24, y quisieron compartirla con otros. Habiendo conocido por la fe quién es Jesús, pudieron ver y hacer ver los rasgos de su misterio durante toda su vida terrena. Desde los pañales de su natividad, Lucas 2.7, hasta el vinagre de su pasión, Mateo 27.48, y el sudario de su resurrección, Juan 27, todo en la vida de Jesús es signo de su misterio. A través de sus gestos, sus milagros y sus palabras, se ha revelado que en Él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente, Colosenses 2.9. Su humanidad aparece así como el sacramento, es decir, el signo y el instrumento de su divinidad y de la salvación que trae consigo. Lo que había de visible en su vida terrena conduce al misterio invisible de su filiación divina y de su misión redentora. Muy bien, aquí quisiera destacar un aspecto que me parece interesantísimo y que tenemos que vislumbrar a través de lo que conocemos nosotros o sabemos del misterio de Cristo. Y es lo siguiente: cuando nosotros vemos primero de que todos los acontecimientos de la vida de Cristo son salvíficos, ese aspecto significa que son salvíficos porque no es un hombre simplemente que está actuando, sino es verdadero hombre y verdadero Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí tenemos la gran tensión permanente de Cristo. Cuando nosotros nos aproximamos a Cristo, inclusive en nuestras reflexiones personales o a través de las reflexiones de otros, tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos pecar por exceso o por defecto. Por exceso, a veces algunos excesivamente humanizan a Cristo y lo quieren casi igualar a nosotros. Entonces presentan a un Cristo desprovisto de divinidad. He aquí, por ejemplo, para mostrar las formas más chabacanas de este punto, es aquellos que simple y llanamente quieren darle una explicación científica a todos los acontecimientos de la vida de Cristo y de repente dicen que bueno, que lo que pasa es que la multiplicación de los panes fue una gran colecta, que Cristo no hizo un milagro, sino que Cristo, como fue solidario y repartió los peces y los peces y los panes, ¿qué ocurrió? Que vinieron los otros y sacaron lo que tenían en su alforja y ahí no hubo milagro, sino solidaridad. Esa es una verdadera monstruosidad. Entonces ya, ¿Cristo qué fue? Cristo fue un gran motivador, alguien que movió las masas, pero no fue Dios. Pero entonces viene el otro extremo, aquel que efectivamente entonces encontramos que no ven más que su divinidad y no ven su aspecto humano. Entonces, son aquellos que cayeron en el error de que no veían la humanidad. Entonces dicen, lo que pasa es que Jesucristo realmente aparentó, pero Él no sufrió, ¿no? Él parecía pero que es así un abuso, porque en el fondo, claro, Dios todo lo podía, entonces, claro, para Él cumplir con la ley, cumplir y hacer todas esas cosas, no tuvo y disminuimos el misterio de Cristo que quiso pasar por la humanidad sin ahorrarse nada, sudor,
sangre, lágrimas. Inclusive, fíjense que el Evangelio nos transmite un aspecto que hubiera podido ocultar, porque hubiera podido ser un escándalo. Ustedes saben que presentar a Cristo en principio como un hombre no era difícil. Era obvio, eso es lo que veían, pero presentar a Jesucristo como Dios, eso sí era difícil. Pero aún así, los evangelios pudieron ahorrarse pasajes en los que podrían poner en duda eso, pero no, transmitieron la verdad. Por ejemplo, un pasaje típico de este es en el momento de Getsemaní, cuando Jesucristo no actuó como Superman o como los superhéroes, y dijo, voy a atravesar sin duda el pasaje de la cruz. No, ahí muestra la humanidad de Cristo de una manera exquisita, yo digo misteriosa, profunda, que pasarán los siglos y no llegaremos a entender cómo Dios absolutamente otro se encarna y llega a un momento donde llega a decirle al Padre algo tan humano como decirle al Padre, si es posible librarme de este dolor. Dígame usted, si usted no se siente identificado con eso, ¿quién de nosotros no ha sufrido un dolor y ha dicho, si fuera posible librarme de esto, si yo pudiera quitarme esto de encima? Y Jesucristo pasó por eso. Le dijo al Padre, si es posible. Entonces es un misterio que tenemos que tener cuidado para no empobrecer. El misterio de la divinidad de Cristo y el misterio de su humanidad. Por eso algunos misterios como la virginidad perpetua de Cristo o la Inmaculada Concepción de María no los entendemos porque queremos decir, no, lo que pasa es que Cristo fue un hombre cualquiera y la Virgen María una mujer cualquiera, porque que si fuera un hombre cualquiera, ¿qué tiene eso? Entonces ahí agotamos el misterio. Ahora no podemos entender de que Dios ciertamente se encarna en hombre, pero es Dios. Entonces no se iba a posar en cualquier lugar. Y su madre no iba a ser cualquier mujer. Y su parto no iba a ser igual que el otro. Pero por otro lado, está la humanidad. Llora ante la muerte de Lázaro. Llora. Su amigo murió, lloró. ¿Y qué misterio más profundo? Llora sabiendo que lo iba a resucitar. Pero humanamente llora, sufre, se cansa, se duerme. Entonces, le da sed. Como ese misterio de Cristo es el misterio que nos muestra a Dios a través de la humanidad y su humanidad nos acerca a Dios. Entonces, a través de la humanidad de Cristo, nosotros podemos entender a Dios y acercarnos a Dios humanamente. Ese es el gran don de Cristo. Por eso agotar ese misterio de su humanidad y divinidad es nosotros mismos alejarnos de Dios. Por eso se habla de la espiritualidad del corazón de Cristo, que más que un órgano que bombee sangre es hablar de esa humanidad que se puede comunicar de humano a humano, nosotros con Dios y Dios con nosotros. Ese es el puente, por eso Jesucristo es el medio por el cual llegamos al Padre, por esa identificación que podemos llegar a tener con Él. Y ese misterio está en los evangelios y pasa por todos esos acontecimientos, desde la encarnación, el nacimiento de Dios en un pesebre, la vida en familia, el crecimiento, el crecer en gracia, inteligencia y gracia. Todos esos acontecimientos nos hablan del misterio de Dios, el misterio del hombre. Bueno, hermanos, ha sido un verdadero privilegio estar con todos ustedes aquí en este programa más de Catequesis Viviente. No digo que lo invitamos para el próximo martes a esta misma hora, por este mismo medio, FETV, para que compartamos un programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos muy agradecidos que estén con nosotros y se despide de ustedes su hermano Roquel Cardenal. Que el Señor los bendiga a todos. Hasta pronto.